Hola, hola, mis queridísimos amantes del chisme turco y de las telenovelas que nos roban el corazón. Bienvenidos a su canal favorito de noticias de farándula turca, donde siempre les traemos la última hora, las primicias más jugosas y los análisis más profundos de sus parejas favoritas. Estoy súper emocionada de tenerlos una vez más aquí conmigo. Hoy, prepárense porque vamos a entrar de lleno en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, que ha puesto a temblar a todo el fandom de Almohadilla Anker y que ha mantenido a los medios turcos al rojo vivo, la posible boda. Sí, lo escucharon bien, boda. Pero no cualquier boda, sino la boda que todos, absolutamente todos, hemos estado esperando desde que Hande Erçel y Kerem Bürsin nos enamoraron en la pantalla con su química inigualable en Love is in the Air. Y es que recientemente Hande Erçel, nuestra queridísima Eda, hizo unas declaraciones que han desatado la locura. Unas palabras que han sido interpretadas de mil maneras, que han generado especulaciones sin fin y que, por supuesto, han puesto a Kerem Bürsin en una situación, digamos, interesante. ¿Qué dijo Hande? ¿Cómo reaccionó Kerem? ¿Hay campanas de boda en el horizonte? Todo esto y mucho más lo vamos a desmenuzar en este vídeo. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores, de fuentes cercanas y de análisis exhaustivos, quiero recordarles, como siempre, que el corazón de este canal late gracias a su apoyo. Si les gusta el contenido que les traemos, si disfrutan de estos chismecitos sabrosos, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo y, por supuesto, dejar su like. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Así que, sin más preámbulos, vamos a darle con todo a esta noticia bomba. Bien, entremos en materia. Como saben, Hande y Kerem, a pesar de haber terminado su relación hace ya un tiempo, siguen siendo dos de las figuras más queridas y más comentadas de Turquía. Su romance fue una auténtica telenovela en la vida real, con momentos de ensueño, viajes espectaculares, miradas que lo decían todo y, por supuesto, una legión de fans que vivía y respiraba por ellos. La ruptura, como es natural, fue un golpe duro para muchos, pero el cariño y la admiración por ambos artistas se han mantenido intactos. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Hande Erçel que ha causado tanto revuelo? Pues resulta que durante una reciente entrevista con una importante revista turca Al Magazine, le preguntaron directamente sobre el matrimonio. La pregunta era simple pero la respuesta, la respuesta. Le preguntaron si se veía casándose en un futuro cercano y si tenía planes de formar una familia. Hande, con su característica sonrisa y elegancia, respondió lo siguiente, y aquí es donde las cosas se ponen interesantes: el matrimonio es algo hermoso, creo que es una etapa importante en la vida de una persona. Me encantaría formar una familia algún día, pero ahora mismo estoy enfocada en mi carrera. Sin embargo, nunca se sabe lo que el futuro nos depara. ¡Boom! Ahí lo tienen. Una respuesta ambigua, sí, pero llena de posibilidades. Lo que realmente encendió las alarmas y desató la especulación fue la frase final: nunca se sabe lo que el futuro nos depara. ¿Acaso Hande estaba insinuando algo, estaba dejando la puerta abierta a una posible reconciliación con Kerem? ¿O simplemente estaba siendo diplomática y evitando dar una respuesta definitiva? La verdad es que las interpretaciones han sido de todo tipo. Algunos fans, los más optimistas, creen que Hande todavía siente algo por Kerem y que está esperando el momento adecuado para retomar la relación. Estos fans, a los que cariñosamente llamamos Anker Forever, han inundado las redes sociales con collages de fotos de la pareja, vídeos recopilatorios de sus momentos más románticos y hasta cartas abiertas pidiendo a Hande y Kerem que se den una segunda oportunidad. Incluso algunos han comenzado a organizar campañas de hashtags para demostrar el apoyo masivo que tienen. Otros, más realistas, piensan que simplemente está siendo educada y que no quiere cerrar la puerta por completo a la idea del matrimonio, pero que no necesariamente tiene que ser con Kerem. Este grupo, a menudo llamados los analistas Anker, prefieren basarse en la lógica y en el presente. Argumentan que ambos han seguido adelante con sus vidas, explorando nuevos proyectos y conociendo gente nueva. Para ellos, la respuesta de Hande es simplemente una declaración general sobre sus aspiraciones futuras. Y luego están los que creen que todo esto es una estrategia de marketing para mantener a la pareja en el ojo público y seguir generando interés en sus carreras. Los escépticos Anker, como no podía ser de otra forma, ven todo esto como una jugada de relaciones públicas. Argumentan que las agencias de ambos actores saben el impacto que tiene la pareja en los medios y que están explotando la situación para mantenerlos relevantes y atractivos para las marcas y los productores. No olvidemos que la popularidad de Love is in the Air aún es altísima, y la nostalgia vende. Pero, ¿y Kerem? ¿Cómo reaccionó Kerem Bürsin a estas declaraciones? Pues aquí es donde la cosa se pone aún más jugosa. Resulta que Kerem fue abordado por un grupo de periodistas a la salida de un evento benéfico para una fundación de animales abandonados en Estambul.
Los reporteros, como buitres acechando a su presa, no dudaron en preguntarle sobre las palabras de Ande. La pregunta fue directa: ¿qué opinas de las declaraciones de Ande sobre el matrimonio? ¿Te gustaría casarte algún día? Kerem, conocido por su sentido del humor y su capacidad para lidiar con la prensa, al principio intentó evadir la pregunta con una sonrisa. Bromeó sobre lo rápido que cambian los titulares y lo fácil que es malinterpretar las palabras. Incluso intentó desviar la atención hablando sobre la importancia de apoyar a las organizaciones benéficas y el bienestar animal. Pero los periodistas, curtidos en 1000 batallas, no se rindieron. Sin embargo, los periodistas insistieron y finalmente, Kerem respondió lo siguiente: prepárense para el drama, Ande es una persona maravillosa y le deseo lo mejor en todo lo que haga. En cuanto al matrimonio, creo que es una decisión muy personal y cada uno tiene su propio camino. Yo estoy enfocado en mi trabajo y en mis proyectos, pero nunca descarto la posibilidad de enamorarme y formar una familia. Otro boom, otra respuesta ambigua. ¿Qué está pasando aquí? ¿Acaso ambos están jugando al despiste, o realmente están dejando las cosas al destino? Lo cierto es que la respuesta de Kerem, al igual que la de Ande, ha sido interpretada de 1000 maneras. Algunos creen que Kerem está tratando de proteger a Ande y que no quiere alimentar los rumores de reconciliación para no presionarla. Estos fans ven la respuesta de Kerem como un acto de caballerosidad y respeto hacia Ande. Piensan que está siendo considerado con sus sentimientos y con sus decisiones, y que no quiere añadir más presión mediática a la situación. Otros piensan que Kerem todavía está dolido por la ruptura y que no quiere hablar del tema. Para este grupo, la respuesta de Kerem es una forma de protegerse a sí mismo. Creen que aún le cuesta hablar de la relación con Ande y que prefiere evitar el tema para no revivir viejas heridas. Analizan su lenguaje corporal y su tono de voz al responder la pregunta, buscando señales de tristeza o incomodidad. Y luego están los que creen que Kerem, en el fondo, todavía ama a Ande y que está esperando una señal para volver a intentarlo. Estos son los más románticos y optimistas. Ven la respuesta de Kerem como una sutil declaración de amor y esperanza. Creen que aún alberga sentimientos por Ande y que está dispuesto a esperarla y a luchar por una segunda oportunidad. Analizan cada palabra y cada gesto, buscando pistas que confirmen sus sospechas. Ahora bien, vamos a analizar un poco más a fondo las posibles interpretaciones de estas declaraciones. En primer lugar, es importante tener en cuenta que Hande Erçel es una de las actrices más populares y más solicitadas de Turquía. Su carrera está en ascenso y tiene muchos proyectos en puerta. Recientemente ha firmado un contrato millonario con una importante marca de cosméticos, lo que la consolida aún más como un ícono de belleza y estilo. Además, se rumorea que está en negociaciones para protagonizar una nueva serie de Netflix, lo que la proyectaría aún más a nivel internacional. Es natural que esté enfocada en su trabajo y que no quiera comprometerse con algo tan serio como el matrimonio en este momento. Sin embargo, también es cierto que Hande es una mujer muy romántica y que siempre ha manifestado su deseo de formar una familia. En varias entrevistas ha hablado sobre su amor por los niños y su ilusión por tener una casa llena de alegría y risas. Por lo tanto, no es descabellado pensar que en el fondo, sí le gustaría casarse y tener hijos, pero que está esperando el momento adecuado y a la persona correcta. En cuanto a Kerem Bürsin, es un hombre muy independiente y muy reservado. No le gusta hablar de su vida personal y prefiere mantener su intimidad alejada de los focos. Rara vez comparte detalles sobre sus relaciones personales en las redes sociales y es muy selectivo con las entrevistas que concede. Sin embargo, también es un hombre muy apasionado y muy enamoradizo. Durante su relación con Hande, demostró ser un novio muy atento y muy cariñoso. Era común verlos juntos en eventos públicos, intercambiando miradas cómplices y gestos de afecto. Además, Kerem siempre se mostró muy orgulloso de los logros de Hande y la apoyó incondicionalmente en su carrera. Por lo tanto, no es difícil imaginar que todavía sienta algo por ella y que esté dispuesto a darle una segunda oportunidad. Pero, ¿qué factores podrían influir en una posible reconciliación entre Hande y Kerem? En primer lugar, está el factor tiempo. Ambos son jóvenes y tienen mucho por vivir. Hande tiene 30 años y Kerem 37, edades en las que la madurez personal y profesional suelen alcanzar un punto álgido. Es posible que necesiten tiempo para madurar, para crecer como personas y para darse cuenta de lo que realmente quieren. En segundo lugar, está el factor carrera. Ambos están muy enfocados en sus proyectos y es posible que no quieran comprometerse con una relación seria hasta que no hayan alcanzado sus metas profesionales. Hande, como mencioné antes, está en la cima de su carrera y tiene muchas oportunidades por delante. Kerem, por su parte, también está trabajando en varios proyectos interesantes, tanto en Turquía como en el extranjero. Y en tercer lugar, está el factor público. La presión de los medios y de los fans puede ser muy agobiante y es posible que no quieran exponerse a esa situación hasta que no estén seguros de lo que quieren.
Cada paso que dan es analizado y comentado, y eso puede ser muy difícil de manejar. Sin embargo, también hay factores que podrían favorecer una reconciliación. En primer lugar, está la química innegable que existe entre ellos. Durante su relación, demostraron tener una conexión muy especial y es difícil creer que ese sentimiento haya desaparecido por completo. Su química en pantalla era palpable, pero también lo era fuera de ella. Se complementaban muy bien y parecían entenderse a la perfección. En segundo lugar, está el cariño y la admiración mutua que se tienen. A pesar de la ruptura, ambos han seguido hablando bien del otro y han manifestado su respeto y su cariño. Han demostrado que pueden ser amigos y que se apoyan mutuamente en sus carreras. Y en tercer lugar, está el apoyo incondicional de sus fans. La legión de fans de Almohadilla Anker sigue soñando con una reconciliación y está dispuesta a hacer todo lo posible para que eso suceda. Han creado comunidades online donde comparten noticias, fotos y vídeos de la pareja, y donde organizan campañas para demostrar su apoyo. Ahora, quiero compartir con ustedes algunas teorías que he estado leyendo en las redes sociales y que me parecen bastante interesantes. Una de ellas es que Ande y Kerem podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto secreto. Algunos fans creen que están planeando una nueva serie o película y que están utilizando los rumores de reconciliación para generar expectación y atraer la atención del público. Esta teoría se basa en la idea de que ambos son profesionales muy inteligentes y que saben cómo utilizar su imagen para beneficiar sus carreras. Otra teoría es que Ande y Kerem podrían estar participando en una campaña publicitaria juntos. Algunas marcas ya se han puesto en contacto con ellos para ofrecerles contratos millonarios y es posible que hayan aceptado trabajar juntos en alguna campaña. Esta teoría se basa en el hecho de que ambos son muy populares y que tienen una gran influencia en las redes sociales. Y la última teoría es que Ande y Kerem podrían estar preparando una sorpresa para sus fans. Algunos creen que están planeando un evento especial o un anuncio importante y que están utilizando los rumores para mantener a sus fans en vilo. Esta teoría se basa en el deseo de los fans de verlos juntos de nuevo y en la esperanza de que tengan algo especial preparado para ellos. Por supuesto, todas estas son solo teorías y no hay nada confirmado. Sin embargo, me parece interesante compartirlas con ustedes porque reflejan el nivel de pasión y de interés que existe en torno a esta pareja. La verdad es que Ande y Kerem son dos figuras muy queridas y muy admiradas y sus fans están dispuestos a creer cualquier cosa con tal de verlos juntos de nuevo. Incluso algunos fans han llegado a contratar detectives privados para obtener información sobre la vida personal de ambos actores, lo que demuestra el extremo al que pueden llegar algunos fans. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está pasando entre Ande y Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿O creen que simplemente están siendo amigos? Déjenme sus comentarios aquí abajo y compartan sus teorías. Me encantaría leerlos y saber lo que piensan. Además, quiero que me cuenten cuál fue su momento favorito de la relación entre Ande y Kerem y por qué les gustaría verlos juntos de nuevo. Además, quiero recordarles que estén atentos a mis redes sociales porque estaré publicando actualizaciones sobre este tema y estaré compartiendo cualquier noticia que surja. También estaré haciendo encuestas y preguntas para conocer su opinión y para mantenerlos informados sobre todo lo que está pasando. No se pierdan nada. Hemos llegado al final de este vídeo, mis queridos amantes del chisme turco. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de las declaraciones de Hande Erçel y de la reacción de Kerem Bürsin. La verdad es que el futuro de esta pareja es incierto, pero una cosa es segura, seguiremos hablando de ellos por mucho tiempo. En resumen, Hande Erçel insinuó la posibilidad de casarse en el futuro, pero enfatizó su enfoque actual en su carrera. Kerem Bürsin por su parte respondió con elegancia y ambigüedad, deseándole lo mejor a Hande y sin descartar la posibilidad de enamorarse y formar una familia. Las interpretaciones han sido variadas, desde la esperanza de una reconciliación hasta la creencia de que simplemente están siendo diplomáticos. El tiempo dirá qué depara el futuro para esta icónica pareja. Pero lo que sí podemos asegurar es que seguiremos analizando cada uno de sus pasos y manteniéndolos informados sobre cualquier novedad que surja. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo es invaluable y me motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido interesante. Recuerden que este canal está dedicado a ustedes, los amantes del chisme y las telenovelas turcas, y que siempre estaré aquí para mantenerlos informados y entretenidos. Ahora los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo y me digan qué piensan de todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Quiero saber su opinión. También quiero que me cuenten qué otras parejas del mundo del espectáculo turco les gustaría que analizáramos en futuros vídeos.
Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo, a que lo compartan con sus amigos y familiares y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles las últimas noticias y los mejores chismecitos del mundo del espectáculo turco. No se olviden de activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Además, los invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y donde pueden interactuar conmigo directamente. Gracias por todo su cariño y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme turco nunca descansa.